Bueno, yo soy Claudio Fournier, soy dibujante, no soy orador, pero como todo dibujante tengo que orar. Como todo dibujante tengo un dibujito que es mi firma, e identifica los dibujos que hago. Y esto de ser dibujante lo descubrí desde muy chiquito, porque hice un pingüinito en mi casa que era así, ahí me di cuenta del talento que tenía. Este era el pingüino que hice. Se nota un verdadero talento, ¿no? Sobre todo porque fue mi primer trabajo profesional, porque cobré por ese dibujo. Una buena paliza que me pegó mi viejo porque lo hice en la pared. Así que ahí dije, me parece que esto por este lado no va, no hace reír. Y evolucionó. Cuando era ya adolescente, dibujé una lluvia de gallinas. Qué linda gallina. Bueno, a la gente le gustó un poquito más que el pingüino. Hice 500 gallinas de esta cayendo, pero nadie lo entendió. Entonces dije, tampoco va por este lado. Siguió evolucionando y por la teoría de Darwin sobrevivió el oso, porque está lleno de osos en Córdoba. Y se me ocurrió hacer un osito que comenzó a ilustrar unas tarjetas, porque dije, bueno, ¿qué puede hacer un oso si no es aparecer en una tarjeta? Y ahí descubrí lo que iba a ser después mi vocación y mi trabajo: ser dibujante de humor gráfico. Y ahí comenzó esta tarea, esta actividad, donde en la mítica revista Hortensia comencé a publicar mis primeros dibujitos e investigar un poquito acerca de las formas y las características que tiene el humor. Primero que nada, aparecía el humor cordobés. Si había nacido en Córdoba, había que hacer humor cordobés. Me puse a preguntarme por qué era cordobés, si realmente existía un humor cordobés. Bueno, por un lado, el lenguaje, che, nero, no si guá, y como este chiste, el típico comechingón que se ríe del conquistador, se ríe del otro, pero de manera cariñosa, no agrediéndolo. Parecido al apodo, que es como una forma de reírte del otro, pero con el otro. También había chistes que me parecían cordobeses, aunque no tuvieran ese lenguaje, porque si bien eran mudos, tenían eso de reírse del otro, de ser simpáticos, de ser como un apodo justamente. Este era un ejemplo de eso. Entonces me di cuenta que el humor cordobés era mucho más que un lenguaje regional de Córdoba. También la posibilidad de publicar afuera, y con la globalización e internet, me llevó a ver las posibilidades del humor mudo. El humor europeo es mucho más conceptual, quizás son más filosóficos, y este era un ejemplo de eso. Este dibujo fue uno de los más vendidos en una agencia que yo colaboraba en Inglaterra, quizás porque reunía dos cosas importantes, que era mudo, internacional y tenía su gracia, pero sobre todo porque era una buena crítica. Y ahí me di cuenta que el humor también podía servir como mensaje. También esa síntesis que es el humor gráfico y los dibujos se utiliza mucho en campañas publicitarias por la efectividad de comunicación que tiene. Este era un ejemplo de campañas contra el SIDA. También estaba el humor físico, que lo descubrí porque siempre hace reír desde Chaplin hasta el día de hoy. El golpe, la caída, siempre y cuando no sea grave, ¿no? Cuando alguien se tropieza nos reímos siempre y cuando no le haya pasado nada. Y el humor físico también reunía lo nuestro. En el humor político traté, como no era buen caricaturista, de hacer que el político se pareciera a mi dibujo y no mi dibujo al político. Así apareció este personaje que representaba a la presidenta como si fuera un cuento de hadas. Lo interesante del humor político... Perdón, voy a volver un poquito. Lo interesante del humor político es la identificación con la gente, porque permite al humorista decir cosas que el periodista serio no puede decir. Entonces, de alguna manera representa el pensamiento de la calle, de la gente común. Una de las cosas a las cuales le tenemos terror los artistas es a la página en blanco, porque ahí nos miramos como en un espejo y donde vamos a encontrarnos a nosotros mismos. También el lector
encuentra en los dibujos, en el arte, lo que él quiere encontrar. Yo en esta tira encontré en estos últimos tiempos algo que me refleja, porque por un lado empecé a utilizar la técnica de la acuarela, que era terapia para mí. Entonces, como algo muy personal, como una expresión muy personal, surgía el Parque de la Vida como una forma de realizarme yo, de darme un gusto yo personal. Quizás el lector de alguna manera puede sentirse identificado o no, pero es como que no me interesaba porque era un trabajo que hacía buscándome a mí mismo. Y también me di cuenta de las posibilidades que tenía el humor gráfico, porque no solo es necesario que apunte el chiste, a la gracia, a la carcajada, sino también a la reflexión, al pensamiento y quizás hasta la poesía, ¿no? A veces puede acompañar algunas frases, y ya dejaba un poco de ser humor lo que hacía para ser una forma de pensar la vida y buscarme a mí mismo y encontrarme con el público que sentía ese feeling con esta tira. Hay una anécdota que quería contar que tiene que ver con un cineasta y su hija, Coppola, Sofía Coppola, que le preguntaba a su padre cuando filmaba su primera película qué película podía filmar, qué consejo le daría. Y el padre, con toda su experiencia, pensando quizás que le iba a ayudar en la parte técnica, comercial, etc. Sin embargo, el consejo del padre fue que filme algo que solamente ella podría filmar, que nadie más lo podría filmar más que ella. Era una palabra, en ser ella misma. Quizás este tipo de dibujitos son dibujos que solamente yo podría hacer porque reflejan toda mi historia y mi forma de ser. Y para terminar, creo que todos tenemos una película por filmar. Hagamos lo que hagamos, no hace falta ser dibujante o cineasta. En cualquier cosa que hagamos, en cualquier tarea o actividad, podemos hacer algo que solo nosotros lo podemos hacer de esa manera. Y tenemos nuestra película para filmar y para realizarnos y encontrar nuestro yo y nuestra originalidad. Muchas gracias.